Vamos a orar para iniciar con el tema del día de hoy, que es en los postreros días. Así que vamos a orar. Padre amado y bendito, en Cristo Jesús te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, justo y benigno. Guíanos hoy al arrepentimiento, para perdón de pecados y para poder abocarnos a la salvación de Cristo Jesús. Agradecemos hoy por tu gracia, por tu infinita gracia y paz y tu benevolencia. Amigo nuestro, hoy alzamos nuestras manos para poder pedir tu salvación y tu fidelidad y para que escuchen nuestras oraciones para alabar tu nombre, para que los pueblos conozcan de tu fidelidad y benignidad. A ti la gloria, amado Cristo. Amén y amén. Ok, vamos a iniciar en los postreros días. Esto es 2 Timoteo 3:1. Leamos y dice de la siguiente manera. También de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ok, entonces vemos, este versículo, recordemos que venimos hablando de relacionado a Timoteo, a imitar a Timoteo, y también es importante ver de qué le dijeron a Timoteo, por la idea de la importancia de él como persona en su crecimiento y de lo que un ministro maduro como Pablo, ya que Pablo era avanzado en años, también Timoteo no tenía 20 años, ya hemos hablado un poquito de eso, que él tenía entre 30 y 40 años Timoteo, entonces no era tan joven en el aspecto de como yo pensaba, tal vez que tenía unos 20 años, pero eh, él le está avisando a Timoteo, decir, Pablo ya está por irse, Pablo ya está por irse con el Señor Jesús, no en el sentido de un arrebatamiento, sino que parece que lo iban a matar, y que en 2 Timoteo capítulo 4 lo menciona. Entonces él está diciendo, mira, tú eres la generación que queda, tú eres esta generación de ministros que puede que experimente estos sucesos o acontecimientos porque Dios no nos ha dado una fecha. Por eso dice, también debes saber esto. Por eso dice, también debes. Es como algo que es de importancia y de relevancia para que él esté atento para lo que se va a enfrentar. Recordemos que la Biblia dice de que si el sonido de la trompeta no suena debidamente, ¿quién se preparará para la batalla? También recordemos que proféticamente Dios envía a profetas, o como en el caso de los reyes, que anunciaban a veces que un enemigo se iba a levantar en contra de ellos. Hablamos mucho de eso el año pasado, cuando hablamos de guerra espiritual, y hace referencia cuando dice, dentro de un año se levantará el rey de Asiria, por lo tanto, fortalécete y prepárate para la batalla. ¿En qué sentido? Que ya le estaban anunciando, en este caso a este rey, que se iban a levantar en contra de él, de que si él no se fortalecía, si él no se preparaba, iba a perder. Porque alguien dirá, no, es que Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. Pero por eso le están avisando, para que se prepare. Por eso le dijeron al rey, prepárate porque dentro de un año vendrán. Entonces, si la persona no se prepara, ya es negligencia. No necesariamente Dios lo va a apoyar y si lo apoya, pues igual la va a llevar mal, pues porque tampoco es que Dios va a ser alcahuete o que Dios va a ejecutar alguna otra situación ahí. Por eso le está diciendo, prepárate, por eso le está anunciando, le está diciendo, está atento. En este caso a Timoteo le están diciendo, Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le están avisando para que se prepare Timoteo. Y no solo se lo mencionan acá, también se lo mencionan en 1 Timoteo, dice la siguiente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que no era la primera vez que le estaba avisando Pablo a Timoteo, sino que le está diciendo, mira Timoteo, hay unos tiempos postreros, unos tiempos finales en los cuales hay que estar preparados, hay que estar atentos. Pero y a veces nosotros lo miramos así como, sí, ya todo el mundo anda hablando de que ya viene la venida de Cristo, que las cosas se ponen difíciles. Pero nosotros no hemos asimilado estas palabras y tenemos que aprender a asimilarlas. Tenemos que aprender a entenderlas. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Por ejemplo, cuando alguien le dirá, el Cristo te ama. Y uno dice, sí, Señor me ama. Ya conforme al tiempo uno se va enterando que tanto lo ama. Uno dice, sí, realmente Dios me ama. O en el caso de que a veces uno le han dicho, mira, o le han hablado de la guerra espiritual, y uno dice, sí, es que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y ahí se pone uno a relatar los versículos, y así todo emocionado. Ya cuando uno conforme a los años, y uno le dice, mira, hay una guerra espiritual, y uno dice, sí, hay una guerra espiritual porque, como dijo el apóstol Pablo, lo he percibido en mi carne, lo he percibido a través de las persecuciones. Ya no es como en el principio que, sí, hay una guerra espiritual y que hay potestades, sino que uno ya sabe las consecuencias. Como dice aquel, ya trae uno las marcas
de los daños de la guerra espiritual a causa de uno ser necio o imprudente o no atender a las cosas, y que también sabe uno que la oración es sumamente necesaria en esta guerra espiritual, cosa que uno en un principio cuando le hablaban de guerra espiritual o como cuando uno estaba en eso o aprendiendo, uno lo miraba así como, sí estamos en guerra, pero ya después, cuando uno recibe las marcas, por eso... em, cuando uno mira a veces películas de las guerras, o inclusive hay una, creo que se llama, una película que se llama Hasta el último hombre, que habla acerca de la, si no estoy mal, no sé si la Segunda Guerra Mundial, de una persona que iba a la guerra, que era adventista, si no estoy mal, em, y el papá, que ya había estado en la Primera Guerra Mundial, le decía, ustedes no saben lo que se meten, les decía el papá, ¿verdad? Porque él, inclusive creo que llevó a los hijos y les mostró la tumba, y le dijo, mira, yo quedé vivo, de todos mis amigos, solo yo fui a la guerra y quedé vivo y con problemas, ¿verdad? Con traumas. Con esto no quiero dar a entender de que una persona en la guerra espiritual va a entrar con traumas, sino que quiero dar a entender es de que nosotros a veces no sabemos lo que es las cosas en su totalidad. En este caso, con el ejemplo que ponía de esta película de la Primera y Segunda Guerra Mundial con respecto a esto, las personas iban emocionados a querer defender su país o a la guerra o algunas otras cosas, pero sin entender lo que eso causaba. Por eso que hay muchas personas que venían de la guerra traumadas, con problemas, tal vez sin un brazo, sin una pierna, o algún otro tipo de situación que uno desconoce. Y aunque lo vemos en películas, o a veces se muestra en series o algún otro tipo, de alguna manera, de igual no podemos percibir lo difícil que es estar en ese campo de batalla para ellos. Y a veces nosotros nos ponemos emocionados. Inclusive aquí se dio en Guatemala hace, creo yo, como unos 7 años, que un conflicto con Belice, y algunos compañeros de trabajo me dijeron, sí, alistémonos para ir a pelear contra ellos, que ellos no nos van a ganar. Y le digo, pero cálmense, o sea, ustedes, ¿por qué se ponen puros jóvenes o puros niños en ese plan, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque uno no sabe las situaciones, no ha medido las consecuencias o las causas de eso. Y por eso que la palabra nos comienza a avisar, a decirles, miren, estén atentos, estén preparados, están viviendo postreros tiempos, ustedes están en tiempos peligrosos, dense cuenta. Lo voy a poner un ejemplo, es como que alguien esté en la guerra, que esté recibiendo balas, bombas, tanques, y la persona ahí recogiendo flores, ¿verdad? Para llevarlas a la florería. No es así, o sea, no estamos en un parque, estamos en una guerra. Y eso lo tenemos que aprender a asimilar. Nuestra forma de vida, nuestro comportamiento nos va a ver en qué posición estamos o entendimiento de la guerra espiritual. Y voy a poner un ejemplo también con cuestiones, por ejemplo, de seguridad informática, que es uno de los ejemplos tal vez más actuales, ¿verdad? Que prácticamente, vamos a poner así llamarlo, hay una guerra tecnológica entre hackers y hacker éticos que le llaman, ¿verdad? Hackers son, o crackers, realmente creo que la palabra correcta es crackers, en el sentido de aquellos, o creo que le llaman sombrero negro, de aquellas personas que violan los sistemas para obtener información y aprovecharse o cobrar a la persona. Pero los hacker éticos, o a veces le llaman de sombrero blanco, son aquellas personas que también buscan violar un sistema, pero para protegerlo. Es decir, ver cómo se puede meter al enemigo para saber qué bloquear o cómo protegerlo, para que cuando venga un cracker o hacker o sombrero negro no logre entrar al sistema. Entonces eso se le llaman hacking ético o hackers. Y que esto está pasando, pues inclusive las guerras de espionaje se hacen a través de cuestiones de hacking. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando uno trata con personas que están en ese punto de seguridad informática, uno puede pensar que ellos están paranoicos. Y a mí me ha pasado en dos casos. Una vez que yo estuve con una persona instalando un sistema en un lugar y yo estaba en un servidor y puse una contraseña visible y me estaba mostrando, creo que estaba por llamado, creo que estamos en una videollamada, y la persona se puso así como que no, 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 no hagas eso, así como que yo hubiera puesto, le voy a apachar un botón para una bomba atómica. Entonces él me dijo, no hagas eso, solo revisa que no haya quedado guardado en la terminal. Y yo dije, pero esta persona es muy exagerada, ¿verdad? Pero para él no. ¿Por qué? Porque para él, si alguien hace eso y eso queda guardado, el hacker puede revisar en el log del sistema o en los registros y podría ver que uno encontró la contraseña y la persona violada. En cierta manera, está siendo un poco exagerado, por así llamarlo, con lo que está haciendo. ¿Pero por qué? Porque ellos se están enfrentando a eso. Es decir, ellos tienen que tener sumamente cuidado con algo
porque a veces darle clic a algo puede provocar un gran problema para diferentes sistemas. Entonces ellos están atentos y a veces pueden parecer paranoicos o exagerados. ¿Por qué? Porque ellos ya están experimentando y están en una guerra activa. Por esa razón es de que el apóstol Pablo, o a veces cuando uno dice Cristo ya viene, o que la persona dice cuídate, ten cuidado con la guerra espiritual, y uno dice, y las personas dicen, no, hombre, es que tan preocupado que estás, que Dios me protege, que Dios, pero porque no han experimentado, o no han vivido, o no han, como dice el apóstol Pablo, no han tenido sus marcas la situación de lo que corresponde a esta guerra. Por esa razón, cuando vemos la palabra peligrosos en el Nuevo Testamento, perdón, en el griego, dice aquí que es jalepos, tal vez de 45:6:5, que dice que mediante la idea de reducir la fuerza, difícil, es decir, peligroso o por implicación furioso. Ok, entonces, esto es el diccionario Strong Concordance. Dice que lo que va a hacer estos tiempos peligrosos es reducir nuestra fuerza. Pero cuando uno también revisa el diccionario Vine, dice la siguiente manera. Para peligroso es jalepos igual 54:6:7, que es duro. Dice que es difícil de hacer o de tratar con. También dice difícil, feroz. Por ejemplo, en este caso, para poner un ejemplo, dice, se dice de los endemoniados gadarenos, Mateo 8:24, feroces, fieros. Y en otro caso dice, B, difícil de soportar, penoso, aflictivo, 2 de Timoteo 3:1. Difíciles, Reina Valera 77. En lugar de Reina Valera revisada, que es peligrosos, dicho el carácter de los últimos tiempos. Entonces, si estamos observando acá, nos podemos dar cuenta de que está hablando de que estos postreros tiempos vendrán, en estos postreros tiempos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles de soportar y de sobrellevar para todo aquel que está buscando la gracia y la misericordia de Dios. Y eso también lo aclara el apóstol Pablo. Entonces, estos tiempos difíciles son aquellas personas que buscan a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar detenerlos porque ellos están buscando preparar el camino para la venida de Cristo, es decir, anunciar a las personas que Cristo ya viene para que se preparen y estén atentas. Entonces, por eso ellos se vuelven un peligro y el enemigo los va a atacar. Aparte que el enemigo, como la palabra también enseña, Dios comienza a soltar para que Él se manifieste cada vez más. En Tesalonicenses dice que por lo tanto actualmente hay alguien que está deteniendo la operación del error o el espíritu del anticristo, que es en este caso el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces poco a poco le está dando lugar, es decir, que comience a operar, por así llamarlo, porque le están dando vía. Por eso también cuando se habla en la Biblia de las trompetas, otra cuestión de cosas o algunas otras cuestiones, hace referencia a que comienzan a desatar cosas sobre la tierra, ¿verdad? Como también los jinetes y algún otro punto. Entonces comienzan a darse tiempos peligrosos por la maldad y por otro montón de cosas, y que por lo tanto el creyente debería estar más atento. En este caso, le está hablando al ministro Timoteo, le está diciendo, prepárate Timoteo, porque tienes que estar firme contra todo esto que va a venir. Ahora, para poder entender más de lo que le están diciendo a Timoteo, para entrar en detalle, vamos a ver desde el del capítulo 3 completo y parte del 4, el 1 al 5, porque ahí comienza, como por así decirlo, el apóstol Pablo a dar la introducción de lo que va a comenzar a hablarle. Por eso vemos que dice, también debes saber esto, que esto, lo que va a comenzar a relatar al apóstol Pablo, no solo diciéndole, vienen tiempos difíciles, sino también diciéndole cómo es que van a manifestarse estos tiempos difíciles. ¿Para qué? Para que nosotros estemos atentos y comenzarnos a preparar. Es como que de repente alguien diga, mire, viene una hambruna, como en el caso de José, ¿verdad? Va a venir tiempo de escasez, pero antes del tiempo de escasez va a venir una abundancia. Ok. En el tiempo de la abundancia vamos a guardar para el tiempo de escasez. Nos estamos preparando. Si alguien dice, no, hombre, son cuestiones de ellos, esa es mentalidad así rara, de gocemos y abunde. Cuando viene la sequía o viene la escasez, ellos después tienen problemas. Entonces, por esa razón es de que Dios constantemente anuncia de que vienen tiempos finales, que estamos viviendo en tiempos finales,
y de que debemos estar atentos, de que ya no tenemos que seguir bajo el mismo comportamiento de tinieblas si estamos en tinieblas, o si en dado caso estamos en luz, prepararnos porque vienen cosas más difíciles. De igual manera, inclusive cuando uno, por ejemplo, hace deporte y a veces uno le toca con un equipo difícil, que podría llamarse peligroso. Entonces uno dice, bueno, miren, nos toca contra aquel equipo. Yo les aconsejo que no se van a desvelar, que se duerman temprano, que coman bien, porque sabe uno que se va a enfrentar contra alguien. De igual manera, cuando uno tiene un examen en la universidad o en el colegio, de igual manera uno sabe que un examen es difícil o porque sabe que el catedrático, porque a veces cuando hay 3 catedráticos o 4, entre ellos se ponen de acuerdo a ver quién saca el examen para las 4 secciones. Y a veces uno se entera de que el que hizo el examen es la persona que es bien dura o que es muy difícil en sus exámenes. Y uno dice, jóvenes, miren, aquí les comento que acabo de averiguar de que el profesor tal es el que va a hacer el examen para las 4 secciones. Así que agárrense, vayamos a estudiar. Toda la gente se preocupa, mira qué hace, mira cómo resuelve. ¿Para qué? Para poder prepararse para la manifestación de lo que va a acontecer. Creo que se fue el internet. Muy bien, entonces, se fue el internet. Ahí está, ya está volviendo. Perdón, se había ido el internet. Entonces, la idea es esa. La idea es de que nos anuncian que vienen tiempos difíciles. Inclusive cuando es un examen uno se comienza a preparar, se esfuerza, hace grupos para poder estudiar, para poder ganar el examen. Si uno se entera, por ejemplo, que el catedrático que hace los exámenes es más fácil, lo hace, uno ya ni se esfuerza. ¿Por qué? Porque no sabe que es peligroso, no sabe que es difícil. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo dice, anuncia, Timoteo, vienen tiempos difíciles. Prepárate, vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos muy cuidadosos en los cuales te tienes que comportar. Y por eso ya de aquí en adelante comienza la especificación. Y dice de la siguiente manera. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, si nos damos cuenta, él comienza a recitar un montón de cosas. Alguien dirá, no, pero si esos ya miro ahí por todos lados, porque estamos en tiempos finales. Pero también es muy diferente la situación de ahora a como lo vemos inclusive en este mismo siglo. Por ejemplo, según recuerdo, con el hecho de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, no sé si es sí, yo creo que fue con la Segunda Guerra Mundial, se comenzó ya a manifestar mucho lo que correspondía a las drogas, porque creo yo que también esas drogas se las proporcionaban en la guerra, y ahí pues ya la comenzaron a meter con adicciones y otras cuestiones. Es decir, que la Segunda Guerra Mundial en adelante comenzó a haber mucha propagación ya de las drogas a desmedida. Antes de eso, de la Segunda Guerra Mundial, creo yo, o un poquito atrás, inclusive, si no estoy mal, el predicador G. Ávila dijo de que en su momento, pues ni siquiera se hablaba de drogas cuando él estaba en su juventud, ni siquiera se hablaba de drogas, o inclusive tampoco se hablaba de homosexualismo. O sea, era así como que muy poco común que alguien se toparan con algún homosexual, o inclusive alguien que se drogara. Entonces, inclusive más atrás, también, tal vez sí había cosas maldades o personas que se manifestaran, pero no tanto como ahora. Ahora la propagación de las drogas, del alcoholismo, de la matanza y todo ese tipo de cosas se ha manifestado cada vez más. Inclusive el hecho de la mujer como muestra su cuerpo también se ha dado mucho más ahora que antes. Es decir, anteriormente, inclusive en los años 60, 50, se cubrían bastante cuando se hacían lo que como se podía decir como el bikini, ¿verdad? O como la ropa para la playa. Ahora ya no, a veces solo parecen pedazos de hilo que tienen las mujeres ahí. Entonces comienzan a manifestarse más el pecado. Como dice la escritura, su pecado se comienza a hacer patente, se comienza a ser más específico a la hora de manifestarle, ¿verdad? Antes, como inclusive dijo creo que fue un psicólogo o un psiquiatra, un psicólogo, no me recuerdo que es su nombre, creo que se llama Jordan, algo. Él hacía mención de que antes, por ejemplo, un rey, tal vez le mostraban a 100 mujeres, por ejemplo, y que tal vez eran difíciles conseguir de las bellas, y que tal vez en toda su vida él tal vez a lo más miraba 100.
Pero ahora dice la persona, con nosotros con un clic en Google o algo así, podemos ver a gran cantidad. Entonces una persona, hagamos de cuenta que una semana ya miró así mujeres que el rey en toda su vida no ha visto. Y un montón de depravaciones y un montón de situaciones. Entonces todo eso ha hecho patente el pecado y por lo tanto que se manifiesten cada vez más estas manifestaciones de lo que aquí menciona. Entonces si a alguien le parece común lo que el apóstol Pablo está mencionando acá, es porque es un anuncio que estamos en tiempos finales. Anteriormente para el apóstol Pablo todo eso tal vez no se manejaba y no se manifestaba y tal vez se miraba solo en ciertos puntos específicos, pero ahora ya no, ahora se propaga. Inclusive cuando mencionábamos la parte de las mujeres también, con esto que se conoce como lo de que las mujeres ya se meten mucho para ganar dinero con esta cuestión que se conoce como OnlyFans, también se está propagando demasiado eso, entonces se está dando vía a la prostitución de forma desmedida. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con todo lo que aquí se está manifestando. Por eso dice, hombres amadores de sí mismos, eh, que tendrán apariencia de piedad y con esto negarán la eficacia de la misma y todo lo demás. Y luego dice, versículo 5, perdón, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces aquí vemos que también estos también harán problema o se meterán con mujeres, que no serán mujeres necesariamente santas, porque dice mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. 7. Estas siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos reprobos en cuanto a la fe. 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. 10. Pero tú, aquí lo vamos a dejar un momento. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos dan perfiles de personas que claramente habría que leerlo uno por uno para identificarlos bien, porque sabemos de que eso también se está manifestando dentro de las iglesias, ya que las personas han metido a Babilonia en las iglesias, ¿verdad? No han traído la revelación de Dios hacia la iglesia, sino que han metido la Babilonia a la iglesia, o Sodoma, o Gomorra, o Egipto, o inclusive a Roma han metido dentro de las iglesias, ¿verdad? No solo recordemos que es un punto, ya que los enemigos de la cruz, como la habla la Biblia, que son enemigos de la cruz, recordemos que dice que Jesucristo fue crucificado en Sodoma, en Gomorra y en Egipto. Eso lo habla el libro de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? De que eso lo están trayendo a la iglesia las personas. Claramente lo disfrazan con apariencia de piedad. ¿En qué sentido? De que ellos dicen, no, es que cantamos en reggaetón o en rap o bachata, cumbia y cuanta cosa porque Dios no mira género, Dios mira el mensaje. Apariencias de piedades. También cuando ellos hablan acerca de cuestiones de los coach o meten cuestiones ya de bailes paganos dentro de las iglesias o de Navidad y todo ese tipo de cuestiones, están metiendo todo el paganismo dentro de la iglesia. Ellos también tienen apariencia de piedad porque tal vez vienen y abrazan a alguien y dicen, mira, es que Dios es un Dios de amor y que ellos no porque son religiosos, nosotros no somos tan religiosos, aquí puedes hacer lo que quieras, puedes bailar, puedes poner música de DJs o de reggaetón y rap, nosotros no juzgamos a nadie. Apariencia de piedad, pero con sus obras evitan la eficacia de las mismas. Solo son una apariencia, no tienen una simiente de justicia y de verdad. Como dice ahí la palabra, resisten a la verdad, es decir, resisten a la palabra de Dios. Y por eso que ellos lo que hacen es, no, es que ustedes son religiosos, ustedes son esto, ustedes son lo otro. ¿Por qué? Porque están resistiendo a la verdad. La manera de justificarse y pensar que ellos están haciendo lo correcto, que ellos están en la gracia, es juzgar a aquellos que están bajo el dominio de la palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque ellos están dentro de la iglesia como están fuera de la iglesia, acarreándose de maneras, algunos tal vez son más sigilosos que otros, pero están resistiendo a la verdad. Por lo tanto, la gloria de Dios no se está manifestando en esos lugares. Ahora, luego de haber resaltado todas esas consecuencias, que no solo es el hecho de que, aquí entramos también al punto, ¿verdad? De que el hecho no es como alguien, no, es que a mí no me afecta. El punto es el siguiente. El punto está que estos van a atacar a la congregación.
no van a atacar necesariamente solo a los ministros, sino que van a atacar a las personas que están dentro de la congregación. Y si uno no anuncia o uno a veces no habla de este tipo de cuestiones que pueden engañar a las personas pueden ser llevadas cautivas a lugares o a manifestaciones con este tipo de personas, porque ya les vienen a susurrar el oído. No, es que mira, ahí te están presionando para que ores y leas, para que te aprendas tu versículo diario, o un montón de cuestiones y se las llevan a cara. No, aquí mira, no te vas a pedir nada, aquí solo que tú ames, que vengas al culto. Entonces lo están seduciendo para que ellos comiencen a ser guiados, a no buscar el cumplimiento de la palabra, a no buscar el amor de Dios a través de la escritura, sino a través de su forma y de su manera, así como mencionan, a lo light, a ese tipo de cosas. Entonces, em, recordemos que también, bueno, creo que no sé si lo pasé acá o era en otro pasaje. Quiero revisar aquí algo antes de. Mm, No creo que está en otro lado. Ok, entonces, conozcamos que esto está manifestando al apóstol Pablo, que nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Y por eso él también nos da la clave a cómo hacer frente y resistir. Ya recordemos también de que en este caso cuando dice que son tiempos peligrosos, que nos van a hacer desfallecer. Por eso la Biblia habla de fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza, porque es una guerra espiritual, como lo habla de Efesios capítulo 6. Nos habla de fortalecernos en Dios, porque estos peligros van a hacer que nosotros nos debilitemos para que nos puedan vencer. No solo a las ovejas, sino también a nosotros, o no solo al pueblo, sino también a nosotros, que no únicamente van a venir de frente en el sentido como manifestaciones humanas para hacer esto, sino que también en términos espirituales para engañarnos y desviarnos. Es decir, que una persona que está en la verdad puede ser desviado a estos tipos de manifestaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros a veces por pensar que somos santos, porque pensar que estamos en la verdad, pensar que estamos orando, pensar que estamos predicando, pensar porque estamos en la doctrina verdadera, que nuestra denominación es la verdadera, que la otra denominación no. Por causa de eso nos terminan engañando y nos terminamos desviando sin que nos demos cuenta por arrogantes, soberbios, insolentes e hipócritas. Por esta razón tenemos que estar atentos. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar velando como antorcha encendida, puestos los ojos en la palabra de Dios. Por eso lo anuncia, si no estoy mal, el apóstol Pedro. Dice que nosotros velando como antorchas encendidas en la palabra profética más segura. Entonces siempre nos anuncian estar en la palabra de verdad. En este caso, por eso tenemos que tener cuidado y no pensar que nosotros no podemos ser engañados. Tanto nosotros como el pueblo pueden ser engañados a una por espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Como lo mencionamos, como lo menciona 1 Timoteo capítulo 4, en lo que leímos el versículo 1. Que ese era otro punto que le hablaron a Timoteo, ¿verdad? Por eso hablaba del espíritu de apostasía. En este caso, ya después de haber mencionado todo esto del 1 al 9, el apóstol Pablo, y indicando la gravedad de las cosas que van a venir, por lo tanto, él anuncia el otro punto de cómo podemos hacer para vencer, o cómo podemos hacer para mantener resistencia, y también explicarle a otras personas o decirle de qué manera tienen que hacer para poder hacerle frente. Porque como lo están planteando aquí, no vamos a tener una pelea uno contra uno, sino que vamos a tener una pelea contra todo un ejército de tinieblas manifestadas en cuerpos de hombres. Y aquí dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, si nos damos cuenta acá, él menciona un montón de características que Timoteo tomó de Pablo y que comenzó a aprenderlos, que aquí menciona, lo vamos a volver a repetir: doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Si nosotros también abocamos esto, que fue también un tema que hablamos de imitar el seguimiento de Timoteo, que fue el tema que vimos acerca de relacionado a esto. Si nosotros hacemos eso, nos va a ayudar para resistir. ¿Por qué? Por lo que corresponde luego a lo que menciona el apóstol Pablo. Por eso dice acá, 14. Pero tú pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido. ¿De qué está hablando? De lo que menciona de la doctrina, la conducta, la fe, la longanimidad, la paciencia, las persecuciones. ¿Por qué? Porque él aprendió de Pablo. ¿Por qué aprendió de Pablo? Porque Pablo lo aprendió de Cristo. Entonces, Timoteo tenía una seguridad de que lo que Pablo había aprendido, lo había aprendido de Cristo. Por eso mencionamos de que nosotros tenemos que aprender a ver cómo Timoteo hizo para aprender de Pablo y para nosotros ejercerlo, porque también lo aprendió de Cristo Jesús. Entonces, en este caso le está diciendo, mire, persiste. ¿En qué? En la conducta, en la doctrina, en la paciencia. Tú en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, en lo que creíste que esto es lo correcto. Sabiendo de quién has aprendido, es decir, nosotros saber de quién hemos aprendido, no que aprendimos del apóstol tal, del pastor tal, del evangelista tal, sino lo que hemos aprendido de Jesús a través de ellos. Entonces, cuando uno declara algo, digan, yo lo aprendí de tal persona, no, yo lo aprendí de la palabra, dice en tal y tal lugar, lo puede haber manifestado o ejemplificado en tal persona, pero realmente lo aprendí de la Escritura porque la Escritura dice esto, esto y esto. Siguiente versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí lo que hace otra vez el apóstol Pablo es, bueno, aprendiste de esto, pero también desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? De que si tú sigues perseverando en la palabra de Dios, si sigues perseverando en aprenderte las Escrituras, en vivir conforme a ellas, vas a ser librado de lo que acabo de mencionar. Te vas a mantener fortalecido y firme en esa línea. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vuelve a repetir otra vez, vuelve a remarcar que la idea de hacerle frente a los peligros que vienen ahí constantemente y a todas esas manifestaciones de hombres manifestados claramente en tinieblas es a través de entender que la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, es decir, para que yo aprenda de la palabra de Dios para poder llevarla por obra. Por eso en el libro de Romanos, si no estoy mal, no sé si es el capítulo 14 o 15 dice, porque para esto fue dejada la Escritura, para que nosotros aprendiéramos de ella, para nuestra enseñanza, para nuestra consolación. Y aquí dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aunque aquí se habla como que la Escritura es para los demás, es decir, como que yo fuese un ministro y yo lo tengo que enseñar, efectivamente es eso. Timoteo, siendo ministro en algunas cuestiones, históricamente dice que él era obispo de la iglesia de Éfeso. Él claramente tenía que enseñar e instruir y también redarguir y corregir e instruir a otras personas en el camino de justicia. ¿Para qué? Para que sean hombres sabios de Dios, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Aquí finaliza el capítulo 3. Entonces vemos que una de las claves principales para poder hacer frente a los tiempos postreros y peligrosos es a través de cimentarnos en la palabra de Dios y seguir el ejemplo de varones justos que pueden estar tanto en la palabra como vemos Dios nos puede proporcionar, por así llamarlo, en nuestro entorno congregacional, como ya lo vimos en el caso de cuando revisamos la carta de Corintios, donde decía de que por esta causa os envío a Timoteo para estar seguros que ustedes imitarán mi comportamiento y la fe de Cristo Jesús. No lo dijo con esas palabras, pero eso es lo que quiso dar a entender. Entonces, basado en esto, aquí no termina prácticamente lo que el apóstol Pablo quiere cimentar, sino que él avanza inclusive al siguiente capítulo. Claramente recordemos que los capítulos fueron seccionados ya por hombres después de esto, ¿verdad? Que en su momento no eran porque eran pergaminos nada más y todo era como corrido, no había versículos o capítulos. Entonces, en este caso, el capítulo 4 también abarca, creo, el parte del mensaje lo que está, de la continuidad que viene del capítulo 3 y dice lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué quiere decir? De que cuando Dios venga en su venida, Él va a venir a ejecutar juicios, va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Por eso te encarezco delante del Señor Jesucristo. Él le da el contexto de las cosas que van a acontecer. Es decir, el tiempo es final, el tiempo ya viene, Cristo ya viene pronto. Así que por lo tanto te encarezco o te impongo necesidad, por así llamarlo. 2, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo. Todo esto lo mencionamos para poder hacer frente a lo que él menciona de los tiempos finales, que son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos para cada individuo, para los ministros y toda manera, pero la manera de prepararnos y para poder hacer frente a las cuestiones que van a venir en estos tiempos peligrosos es sujetarnos a la palabra de verdad y también comenzar a instar a la persona con la palabra misma de verdad. Por eso dice, redarguye, aprende, predica en tiempo y fuera de tiempo y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio para convencer y corregir a las personas para que habiten en el camino de la verdad. Y aquellos que se han desviado y ido por otro rumbo, hacerlos entrar en razón para que sigan el camino de la justicia y de la verdad. Entonces, por esta causa, el apóstol Pablo está haciendo el anuncio y está incentivando para que regresemos o para que nos estemos atentos, como dice tanto el apóstol Pablo, ceñir ceñir los lomos de vuestro entendimiento, como también dijo el apóstol Pablo, ceñíos con el cinto de la verdad, es decir, estén firmes para poder nosotros comenzar en este punto de la guerra espiritual, tanto en el punto de resistir como en el punto de avanzar, tiene que estar sujeta el cinto de la verdad, ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa? Cuando habla de ceñir los lomos con la verdad, significa que nosotros le pongamos sumamente prioridad a que todo lo que hagamos, lo hagamos en la palabra de verdad. Si yo me levanto, no venir solamente a agarrar el Facebook o el TikTok o alguna otra cosa y comenzar ahí a scrollear, sino que bueno, me levanto, voy a pensar en la palabra de Dios, voy a agarrar la Biblia, voy a sujetar ese día la palabra de Dios para nosotros comenzar a caminar en la justicia, es decir, ceñir nuestros lomos con la verdad. Pero si andamos en TikTok, en YouTube o agarrando otro tipo de cosas, inclusive mensajear con alguien o coquetear, ¿verdad? Ahí ya estamos en peligro porque no estamos siguiéndonos de verdad. Ya hasta como por la noche, ahí por las 10, 12 de la noche, voy a agarrar el versículo porque me alegaron de que tenía que haber leído y agarra uno ahí la Biblia y hace como que lee, ¿verdad? Entonces ahí en ese punto no estamos ceñidos. Por consecuencia estamos bajo el peligro, más que otros, de ser llevados cautivos bajo aquí lo que menciona la palabra. Así que sujetémonos a la verdad y aquel que está en una posición de ministerial, como aquí lo podríamos ver como Timoteo, tiene que también instruir, redarguir, corregir y no tener temor también de corregir o de decirle a alguien que no está haciendo lo correcto, porque lo va a librar. Si él, como dice la palabra, si tú le dices a alguien de que algo vendrá y él se atisba a ello y es corregido, él salvará su alma y tú también salvarás, te salvarás de tener la sangre en tus manos. Mas si tú no avisares, la sangre de él estará en tus manos. Tú serás culpable por no haberle avisado a él de las cosas. Entonces uno tiene que tener, tal vez a algunas personas no les gusta regañar o corregir o decirle a alguien que está haciendo algo malo, pero es necesario, basado en lo que aquí está hablando Pablo, para este tiempo final. Si ellos se descarrilan, no podrán decir que nadie les habló, que nadie les avisó, sino que ellos fueron necios, como menciona en el caso como Janes y Jambres, que se rebelaron y resistieron a la palabra de verdad. Por ende, pedimos misericordia al Señor para que estemos atentos, estemos sujetos a la verdad, andemos con cuidado en este camino, porque recordemos que la Biblia dice que el tiempo es final, que el día se acerca. Si el día se acerca, todavía hay oscuridad. Por eso que cuando uno está ya como por las 6 de la mañana comienza a ver la luz, pero desde las noches hasta al próximo día hay oscuridad. Por eso el apóstol Pablo dice, estén atentos, estén vigilando, estén alertas, porque el día se acerca, en el sentido de que hay oscuridad todavía. Todo lo que vemos es oscuridad, todas esas manifestaciones, pero tenemos una esperanza que Cristo pronto vendrá. Es decir, el día se acerca, ya no habrá más oscuridad. Por eso es la palabra que Dios y Jesucristo serán nuestro sol, no habrá más luna, no habrá más oscuridad. Todo tendremos con la misma presencia y Dios será nuestra propia luz. Entonces, vamos a cerrar acá anunciando que Cristo viene pronto y que por lo tanto son tiempos peligrosos. El enemigo lo sabe y tenemos que decirle al Señor, ayúdame a entender que son tiempos peligrosos
y ser diligentes en cimentarnos en la palabra, ser diligentes en cimentarnos en la oración, ser diligentes en velad. Como dice la Escritura, velad y orad para no caer en tentación. ¿Para qué? Para estar atentos con nuestras lámparas encendidas. Recordemos que cuando la Biblia habla de las mujeres que tienen, las mujeres vírgenes con las lámparas que son prudentes y las otras imprudentes, cuando uno revisa esa parte, dice que las prudentes tenían más aceite y las imprudentes tenían aceite. Es decir, que ambas tenían aceite. Es decir, que ambas tenían tal vez la llenura con el Espíritu Santo. Solo que en unas rebalsaba y en otras solo eran llenos. Por lo cual alguien dirá, no, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Sí, pero el punto no es estar solo lleno, sino rebalsar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a algunas se les acabó el aceite. Es decir, que por los combates, por los padecimientos, en estar esperando la venida de Cristo, por estos acontecimientos de problemas, de situaciones que hacen debilitar, como aquí menciona, se les acabó el aceite. Es decir, que la persona por los combates, por la guerra espiritual, por las tentaciones, por los pecados, por estar tratando de resistir, ellos se quedaron sin aceite. Y las otras mujeres que constantemente se preparaban y seguían orando y oraban más y luchaban y todo, tenían ya un aceite de más, porque eran prudentes. Entonces alguien dirá, no es que yo oro 5 minutos, es que yo leo, yo sí agarro mis 15 minutitos de leer. Está bien, y está llenando su lámpara de aceite. El problema es que eso no llega a la prudencia de que habla la Biblia, porque la Biblia dice que hay que redoblar los tiempos. En este caso, pues hay que darle más tiempo para llenar más. Entonces, algo así como también lo que aparece en la Biblia acerca de José, de que tenían abundancia, pero guardaron por si venía la escasez. Entonces nosotros tenemos, ok, estamos leyendo la Biblia, leámosla más. Ah, es que tan exagerado que lee mucho. Está bien, para él. Cuando venga el tiempo, vamos a ver si realmente fue por gusto o no. Porque la palabra nos va a sustentar, nos va a reafirmar. Porque vamos a tener una abundancia. La Biblia no habla que tengamos solo abundancia, habla que tengamos sobreabundancia. Por eso la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo cual, si oramos, oremos hasta que sobreabunde. Si leemos, leamos para que sobreabunde. Si oímos la palabra, oigámosla para que sobreabunde. Porque así estaremos seguros en el camino que Dios nos ha brindado. Pero si nosotros agarramos así como por cucharitas, así como comiendo como palillos chinos, ¿no? Arroz por arroz, está bien, nos va a ayudar, nos va a sustentar. Pero cuando vengan ciertos acontecimientos, puede ser que salgamos librados, pero también va a ser un poquito más difícil a veces. Entonces, Dios lo bendiga. Vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Pastor, ayúdanos para atender a tu voz, para estar atentos, a entender que son tiempos peligrosos, a entender que son tiempos finales, a entender, Señor Jesucristo, que vienen muchos peligros, que inclusive lo menciona ahí acerca de feroces endemoniados. Así que ayúdanos, por favor, Padre bendito, y tener cuidado y saber de que tampoco nosotros estamos exentos a poder fallar. Por eso tu palabra dice, el que esté firme, mira que no caiga. Y tu palabra también dice que para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, debemos fortalecernos en ti en el poder de tu fuerza y tomar toda la armadura de Dios para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Así que ayúdanos, Padre, a ser conscientes que tu venida está cerca, que las señales están manifestándose y que nosotros tenemos que estar preparados en oración, orando y velando, como dice tu escritura, como también dijo el apóstol Pablo, estar velando y poniendo atención a la palabra de Dios como que fuese una antorcha que alumbra en la oscuridad, porque el tiempo se acerca, el día está pronto. Así que ayúdanos, por favor, Jesucristo, a estar preparados para la venida de tu Hijo Jesucristo y arrepentirnos y convertirnos y anunciar que Cristo viene pronto y que el Cordero de Dios es la única salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Padre. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos, Padre bendito, para atender a tu voz, para sujetarnos a la palabra, a entender que es inspirada, para redarguir, para exhortar, para predicar, para enseñar a tiempo y fuera de tiempo, para hacer obra evangelista y cumplir con nuestro ministerio. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre eterno, te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti para arrepentirnos de todo pecado, para reconocer que hemos fallado, saber que son tiempos finales y que tú nos quieres rescatar de toda tribulación, de toda amargura, de toda tristeza, y que tú nos quieras dar un reposo en tu seno. Por favor, amado Padre, ayúdanos a arrepentirnos y conocer de tu gracia y de tu favor. Reconocemos que Jesús es Señor, reconocemos que tú lo resucitaste de entre los muertos y que tenemos salvación eterna en Él.
arrepintiendo de nuestros pecados y andando en el camino de verdad. A ti la gloria, a ti la honra, el honor, poder y alabanza, Padre eterno. Restaura nuestra familia, nuestros hogares, nuestras casas, nuestras relaciones, amistades y matrimonios en el nombre de Jesús. Amén.